básicamente yo trabajo en proyectos, me paso la vida o escribiendo, o implementando, o evaluando proyectos, ¿no? Son proyectos sociales los proyectos que yo realizo. Trabajo en una ONG internacional que se llama Humanity and Inclusion, voy a aprovechar para hacer una pequeña publicidad, y soy la coordinadora de programa para los países andinos, ¿no? Bolivia, Perú, Paraguay y Ecuador. Entonces, como realmente estoy muy metida en el tema de proyectos, creo que es relevante que les pueda un poco compartir lo que es mi idea de un proyecto, ¿no? Obviamente yo hablo mucho más de proyectos sociales, como les digo, pero se aplica a todo. O sea, un proyecto, y eso es un poco lo que quería empezar, ahí, por cierto, no voy a hablar mucho tiempo para que puedan hacerme preguntas, si es que tienen, ¿no? Bueno, entonces la idea de un proyecto es muy sencilla. Un proyecto puede ser una cosa así, re sencilla, como por ejemplo hacer un proyecto de viaje, y puede ser una cosa así archi complicada, como los proyectos, no sé, proyectos enormes, multipaíses, con donantes de todo tipo de países, etcétera, con objetivos, resultados, marcos lógicos, o sea, puede ser muy complejo, pero realmente puede ser sencillo. Y por eso la definición de un proyecto como tal no es muy complicada, ¿no? En realidad, un proyecto, lo que tiene que tener para hacer un proyecto es que tiene que tener un objetivo, primero. Eso es lo más esencial. Si tienes un objetivo, estás bien. Luego, tienes que tener, o sea, los medios para realizar tu objetivo. Si tienes eso, tienes un proyecto. Ahora hay mucho más, o sea, hay mucho más capas, ¿no? Pero realmente si tienen un objetivo, y eso es lo más importante que se tienen que acordar, y se podría terminar aquí mi charla, tienen que tener un objetivo claro, tiene que ser un objetivo lo más, o sea, tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista, eso es lo importante. O sea, que esté bien definido y que esté en un marco que realmente dicen, esto lo puedo hacer con los recursos que tengo. Eso es lo más importante. Si tienen eso, ya tienen, no sé, 70% del proyecto ya bien hecho, digamos. Entonces, un poco, quería comentarles un poco sobre los componentes que deberían tener unos proyectos. Mucho calor. Los componentes que deberían tener un proyecto. Ahora, algunas cosas no aplican a todos los proyectos, obviamente, ¿no? Nos entendemos que eso, les estoy hablando de un proyecto más complejo, pero su proyecto de viaje o su proyecto de académico, no, tal vez no va a tener todo eso. Pero bueno, para empezar, como les digo, el objetivo. Lo que sería ideal es que, además de tener un objetivo claro, estén bien claros también sobre cuál es el impacto que tiene el objetivo, ¿no? El impacto es algo puede ser bien general, puede ser así, algo que nunca van a medir realmente. El objetivo normalmente lo deberían medir, deberían estar en la capacidad de decir, he alcanzado mi objetivo al final de mi proyecto. El impacto está un poco más general, digamos, podría ser algo así, contribuir a la reducción de la pobreza, así, wow, no vas a poder medir eso, pero lo tienes en mente, ¿no? Eso es lo que quiero hacer, es mi misión general. Entonces, idealmente deberían tener en mente el impacto de su proyecto. Pero a veces se queda así como un poco, no tan específico. El objetivo, claro. Ahora, para alcanzar un objetivo, normalmente van a tener que generar unos resultados, ¿no? O sea, podrían tener, no sé, escoger 3 resultados que van a contribuir a su objetivo. Hasta ahora no está tan aterrizado, ¿no? Y para cada objetivo, para cada resultado, tendrían que realizar actividades. O sea que ese es el esqueleto, esa es la base de un proyecto. La persona que implementa el proyecto, ustedes van a realizar las actividades. Esas actividades van a generar resultados. Esos resultados les van a ayudar a alcanzar su objetivo. Entonces, todo eso se llama una cadena de resultados, ¿no es cierto? O sea, si hago eso, si hago A, va a pasar B. Si hago B, voy a alcanzar C.
y así está su proyecto. O sea, realmente lo más importante yo veo y donde más se pierde la gente es en establecer la cadena de los resultados que les van a llevar a lograr el proyecto. Si esto lo tienen claro, lo demás va a fluir, realmente. Ahora hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, que tal vez en su contexto de un proyecto académico es más sencillo, o sea, no es sencillo el proyecto académico, lo sé muy bien, pero por ejemplo, todo eso se va a hacer gracias a recursos, ¿no es cierto? Ahora, recursos pueden ser recursos humanos, pueden ser recursos materiales, pueden ser recursos financieros, ¿no? Por ejemplo, la parte muy importante de los proyectos que yo personalmente veo es de la parte de recursos financieros. O sea, básicamente puedes hacer miles de proyectos en tu cabeza, si no logras la parte de los recursos financieros, nunca va a pasar nada, ¿no? En su caso es un poco más, no tienen esa presión de encontrar recursos financieros, lo cual es bueno. Los recursos materiales sí pueden ser un reto, ¿no? Porque ustedes tienen que encontrar los recursos materiales, por ejemplo, no sé, en los archivos, tienen que encontrar realmente el material, la materia prima con la cual van a trabajar, que son los textos, digamos. Y los recursos humanos, bueno, son ustedes, o sea, que ustedes tienen que trabajar para lograr el objetivo, es así de sencillo, ¿no? Entonces, con esta estructura realmente pueden lograr un proyecto. Ahora, si queremos dar un paso más adelante, un poquito más avanzado, podríamos decir que su proyecto necesitaría, y ahí, bueno, es un poco más avanzado, como les digo, no creo que tengan que alcanzar eso, pero podrían, y sería interesante, generar una teoría del cambio. Teoría del cambio es seguramente la expresión más popular en la gestión de proyectos en esos días. Todos te piden una teoría del cambio para tu proyecto, pero bueno, como les digo, no creo que sea necesario en su caso, pero les menciono para que conozcan un poco. Una teoría del cambio es básicamente explicar por qué las acciones que tú vas a emprender, por qué van a generar un cambio y que ese cambio va a generar el alcance de un resultado y cómo van a cambiar las cosas. O sea, si yo hago esa actividad, ¿por qué va a generar un cambio? Si yo, o sea, y puedo poner un poco de carne en eso, ¿no? Que tal vez les ayude un poco. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien sencillo de un proyecto que estoy supervisando en este momento, que es un proyecto de apoyo a mujeres para que hagan su emprendimiento, su microemprendimiento. Son mujeres que tienen una discapacidad o que tienen un hijo o una hija que tienen una discapacidad, o sea, que para que puedan generar su propio emprendimiento y fortalecer ese emprendimiento. Entonces, mi impacto aquí realmente es mejorar las condiciones de vida de las mujeres con discapacidad y de sus familiares, ¿no? De su familia. Mi objetivo es que aumenten sus ingresos personales. Y voy a tener varios resultados. Por ejemplo, un resultado podría ser, voy a fortalecer sus capacidades de gestión de una microempresa. Les voy a ayudar en que se fortalezcan en contabilidad, bueno, en mercadeo, comercialización, para que puedan tener mejores capacidades de emprendimiento, ¿no? Otro resultado podría ser, les voy a apoyar, voy a fortalecer sus capacidades para que sean más hábiles en todo lo que es el comercio en línea. Por ejemplo, cómo se utiliza una página Facebook para generar ventas, para hacer relaciones comerciales, etc. Un resultado 3 podría ser que voy a trabajar con la unidad municipal, digamos, de La Paz, para que ellos puedan brindar mejores servicios a esas mujeres. O sea, puede haber varios resultados que te ayudan a alcanzar tu objetivo realmente. Y ahí tienes que ver todas tus actividades, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un taller, voy a hacer un acompañamiento técnico personalizado, les voy a comprar insumo para sus emprendimientos, les voy a comprar un celular para que puedan hacer comercio en línea, no sé, hay miles de cosas que puedes hacer. Lo importante es que te asegures que lo que decides hacer es factible y lo puedes hacer con
los recursos que tienes, ¿no? Esa es la base, realmente. Ahora, muy rápidamente les explico un poco lo que es el ciclo del proyecto, que eso es algo que se utiliza en casi todas las teorías de gestión de proyectos, ¿no? Y en base a eso van a tener una mejor idea un poco de por dónde empezamos y cuál es el proceso que normalmente se desarrolla para realizar un proyecto. Ese ciclo de proyecto, como les digo, lo van a encontrar en todos lados, o sea, realmente es el ABC de la gestión de proyecto. El proyecto siempre empieza con la identificación. A veces la identificación es muy fácil, a veces es muy complicada, ¿no? Nosotros en la maestría estamos en la fase de identificación de nuestros proyectos de tesis y es muy complicado porque tienes tanto que puedes hacer que al final tienes que escoger una cosa y puedes escoger miles y bueno, ahí se vuelve complicado escoger el buen tema. Pero hay proyectos que son más sencillos porque la identificación está en base a las necesidades que tú ves en la vida cotidiana, ¿no? O sea, nosotros sabemos en la vida cotidiana que esas mujeres que les comentaba con discapacidad y sus hijos, o sea, a menudo no tienen los medios como para tener un ingreso suficiente. Entonces sabemos que esa es la necesidad, entonces sabemos que ese es el tema que vamos a hacer. Es sencillo, en su caso no lo es tanto. Entonces la fase de identificación es muy importante, es muy importante. Y si eso no está bien hecho y si realmente no han identificado bien las necesidades, su proyecto nunca va a ser tan bueno, digamos, es muy importante. Una vez hayan identificado bien lo que quieren hacer, la fase que sigue es la fase de formulación. Ok, ya sé lo que quiero hacer, pero lo tengo que, tengo que escribirlo y ponerlo así con una forma muy definida para definir, para decir yo llego hasta ahí, no voy a hacer eso, voy a hacer eso. No me voy a hacer cargo de toda esa parte, me voy a hacer cargo de esta parte. Esos son los límites de mi proyecto, ¿no? Que es muy importante. Y aquí deberían formular todo lo que les he dicho, que es el proyecto, o sea, los resultados, los objetivos, las actividades, los recursos. Normalmente aquí decides, ya, si me sale este proyecto, ¿a quién voy a contratar? ¿Con qué plata? ¿Cuánto me va a costar mi proyecto? Y eso es lo que es como la escritura, ¿no? De tu proyecto. Pero no, o sea, no es la implementación todavía. O sea, esa es una fase que necesita mucho tiempo, realmente mucho tiempo y mucho cuidado, porque al final, bueno, en mi caso, por ejemplo, eso es lo que yo presento a un donante. Ustedes van a presentar eso me imagino a un profesor o a alguien de la facultad que les va a decir ya aprobado o reprobado. Yo cuando hago eso es te doy la plata, no te doy la plata. Entonces es sumamente importante esa parte, ¿no? Luego, digamos que el proyecto ha sido aprobado por el profesor, en mi caso por el donante, ya, súper. Empezamos entonces, hay que tener una fase de inicio del proyecto. Valerie, perdón, sí. ¿Tienes un marcador ahí? Sí, está medio... ¿Este? ¿Puedo usar? ¿O sí, no? Sí, ya. El inicio es bien importante porque hay muchas cosas que tienes que poner en marcha, digamos, ¿no? Normalmente sería, digamos, ya contrato a mi equipo, ya voy a, no sé, hacer un taller de lanzamiento con mis socios, o sea, hay muchas cositas, ¿no? Voy a abrir una cuenta bancaria, no sé, miles de cosas que tienes que pensar para empezar un proyecto realmente. Entonces me imagino que en su caso podría ser como un buen plan de decir ya tengo que buscar ahí, tengo que hacer eso, tengo que recopilar eso y bueno, como, o no sé, por ejemplo la bibliografía inicial de su proyecto podría ser la fase de inicio. No es una fase larga, pero es una fase que tienes que hacer bien si no quieres tener problemas más adelante, ¿no? Luego la fase que
realmente es muy importante, pero yo creo también que la formulación es hasta igualmente importante, es la implementación. Entonces es ahí que tú empiezas a realizar tus actividades, las actividades de tu proyecto. Es el jugo, ¿no? Es la carne del proyecto, es lo que haces para realizar, para lograr tus objetivos. O sea, ahí tienes que hacer todo lo que has pensado que tenías que hacer, ahí lo haces. O sea, en su caso es toda la investigación, es toda la escritura, etcétera, etcétera. Bueno, en mi caso son las actividades de mi proyecto, son mis talleres, son mis clases, son la compra de mis insumos, es todo, ¿no? Y alrededor de eso tienes un mundo, pero no tenemos mucho tiempo para hablar de eso. Y luego, bueno, la fase de cierre. A veces la olvidamos porque ya he terminado, ya súper, qué alivio. Ya está el proyecto, pero tienes que cerrar bien las cosas, ¿no? Bueno, no sé qué tanto van a cerrar su proyecto de tesis, pero para darles un ejemplo podría ser así, ir a celebrar que ya han terminado, no sé, algo así, ¿no? Ir a tomar un trago con el Gilmar, no sé. Esa es la etapa de cierre. En caso de proyectos más, digamos, de proyectos más... en mi caso sería cerrar una cuenta bancaria, sería ya hacer un taller de cierre con los socios, sería mostrar eso es muy importante y eso lo pueden hacer, obviamente es mostrar los resultados que han alcanzado, es muy importante en la etapa de cierre, es decir, has alcanzado algo bueno, has hecho un trabajo duro, entonces mostrar tus resultados, no sé de qué forma. No es solo defender la tesis, digamos, puede ser también una conferencia, puede ser una mini publicación, no sé, alguna cosa así que realmente te permite cerrar este ciclo. Ese es el ciclo, y hay una cosa muy importante que tiene que tomarse en cuenta en todo el ciclo, o sea, está en todas las etapas, la llamamos en gestión de proyecto, seguimiento, evaluación y aprendizaje. Bueno, seguimiento sería realmente asegurarte que estás haciendo lo que has dicho que ibas a hacer, ¿no? Estás haciendo el seguimiento en todas las etapas para asegurarte que no te estás yendo por un lado que no tenías que irte. La evaluación normalmente puede ser una autoevaluación o una evaluación externa. Es decir, tú parar en algún momento de tu proyecto y decir, ¿estoy realmente alcanzando mis objetivos? ¿Estoy haciendo bien? ¿Mi proyecto tiene la misma calidad de lo que quería que tenga? Y ahí hacerte preguntas, pero también puede ser una evaluación externa, ¿no? Bueno, en mi caso, en general, es una persona que llega de otra institución y que hace una evaluación de mi proyecto y que me dice, eso sí, eso no estás en el buen camino, cuidado con esto. En su caso podría ser el tutor, ¿no? El profesor que les apoya a lo largo de su proyecto. Y el proceso de aprendizaje es muy importante. Es como recoger todo lo que estás aprendiendo en el camino. Las buenas prácticas, las lecciones aprendidas. O sea, cuando hago eso no me sale tan bien. Cuando lo hago así, sí me sale mejor. Ya, ¿cuál es la mejor práctica? Cuando lo hago así me está yendo muy bien, entonces eso lo saco y lo sistematizo, ¿no? O sea, si quieres darte cuenta de lo que te va bien para la próxima vez, para el próximo proyecto, sería una muy buena cosa hacer un proceso de aprendizaje. Es decir, sistematizar las cosas buenas como las cosas malas, lo que te va bien como lo que te va mal para la próxima vez, ¿no? Y con eso ya estarían cerrando el ciclo de proyecto. Con eso normalmente, con toda esa idea de gestión de proyecto, normalmente les debería ir bien, ¿no? En cualquier tipo de proyecto.